Olá, meu amigo, olá, minha amiga. Bem-vindo e bem-vinda ao canal Vox Luterana. Eu sou o pastor Miguel Torneira e neste espaço, as boas notícias acerca da salvação por la fé em Cristo Jesús e acerca da Igreja Luterana serão proclamadas para ti. En el video de hoy, hablaré del Targum como continuidade de la temática acerca del idioma arameo y cuál fue su influencia en la vida de los primeros judíos en la época de Jesús y días postreros. Así que, quédense conmigo hasta el final, pues tengo muchas buenas noticias para compartir. El término arameo, Targum, significa literalmente traducción, pero en el periodo rabínico del primer al séptimo siglo después de Cristo, el término llegó a referirse específicamente a las traducciones escritas en arameo judío de la Biblia hebrea del Antiguo Testamento. Existen targumes para todos los libros de la Biblia, excepto para Esdras, Nehemías y Daniel, posiblemente porque estos libros ya contienen porciones significativas en arameo. Al igual que la Septuaginta, en realidad hay varias tradiciones textuales diferentes dentro del cuerpo del Targumes que existen. Por lo tanto, hay tres grupos principales de Targumes que son traducciones del Pentateuco: el Targum Onkelos, el Targum Pseudo-Jonatán y el Targum Neofite. También hay targumes fragmentarios del Pentateuco, de los cuales hay al menos 5 grupos diferentes, además de los fragmentos de Cairo Geniza. El Targum Jonatán es el Targum de los profetas. Dentro del canon judío, estos libros incluyen a Josué, Jueces, 1 y 2 Samuel, 1 y 2 Reyes y los profetas mayores y menores, pero sin incluir a Daniel. Finalmente, existen targumes para la división canónica judía de los escritos. A menudo se trata de traducciones posteriores, probablemente de los siglos VI al VIII después de Cristo. Y a veces se atestigua diferentes tradiciones textuales para libros individuales. Por ejemplo, hay 2 targumes bastante diferentes para este. El estatus y la influencia de los targumes se aseguraron después de que el segundo templo fuera destruido en el año 70 después de Cristo, cuando las sinagogas reemplazaron al templo como lugares de culto, porque fue en la sinagoga donde se generalizó la práctica de leer el Antiguo Testamento, junto con la costumbre de proporcionar estas lecturas con una traducción al arameo. Cuando las escrituras se leían en voz alta en la sinagoga, un meturgemán o intérprete profesional, de ahí el nombre Targum, las traducía en voz alta para el beneficio de la congregación. El traductor trató de reproducir el texto original lo más fielmente posible, pero dado que su objetivo era dar una interpretación inteligible del texto bíblico, los targumes finalmente adoptaron el carácter de paráfrasis y comentario, dejando atrás la traducción literal. Para evitar conceptos erróneos, un meturgemán amplió y explicó lo que era oscuro, ajustó los incidentes del pasado a las ideas de tiempos posteriores, enfatizó las lecciones morales que deben aprenderse de las narraciones bíblicas y adaptó las reglas y regulaciones de las escrituras a las condiciones y requisitos de la edad actual. El método por el cual el texto fue utilizado como vehículo para transmitir discursos homiléticos dichos
tradicionales, leyendas y alegorías está abundantemente ilustrado por los targumes posteriores en oposición a las traducciones más literales de los targumes anteriores. Por lo tanto, podemos afirmar que los orígenes de los targumes probablemente se remontan a las prácticas litúrgicas en las sinagogas. De acuerdo a la Mishnah, yo hablé sobre la Mishnah en este video, establece que la lectura del texto bíblico en una sinagoga debía ir acompañada de una traducción apropiada para que todos pudieran entender el texto que se estaba leyendo, según Megilá 4:4. Los textos rabínicos dejan en claro que al meturgemán, el que tradujo el texto bíblico al arameo durante el servicio de la sinagoga, no se le permitió leer un texto escrito, para que la congregación no confundiera la traducción con la verdadera palabra sagrada escrita. Esto lleva a la posibilidad de que los textos físicos que estudiamos hoy, de hecho, no representen el Targum real tal como se recita en la sinagoga. No obstante, los targumes escritos que podemos estudiar comparten este mismo respeto por la Biblia como la palabra de Dios y lo exhiben en la naturaleza del género. Los targumes son a la vez traducción y comentario. Como traducción, un targum se dedica a la tarea de representar fielmente la palabra de Dios, traduciendo al arameo cada palabra del texto bíblico en su orden correcto. Esto contrasta con el Midrash, que es un comentario exegético rabino que a menudo comenta solo versículos selectos. Sin embargo, en los targumes, el comentario también se entreteje con frecuencia en la traducción y por lo tanto lleva el targum más allá de lo que podríamos definir en términos modernos como una traducción simple del texto. Esto se encuentra con mayor frecuencia como glosas simples o palabras y frases adicionales agregadas al texto para explicación, pero ocasionalmente se unirán secciones más grandes de material en el texto. Para mejor ejemplificar lo que estoy diciendo, compartiré Génesis capítulo 15, versículo 1, como lo tenemos en la Reina Valera contemporánea y como trae dos versiones targúmicas. El texto bíblico dice: después de estos sucesos, la palabra del Señor vino a Abraham en una visión. En el Targum Onkelos, el texto dice así: después de estos asuntos, la palabra del Señor estaba delante de Abraham en una profecía. La parte que dice estaba delante de Abraham en una profecía fue agregada por el meturgemán. Aquí, el targumista ha evitado referirse a la revelación de Dios a Abraham como una visión, posiblemente para evitar una atribución antropomórfica a Dios, mientras enfatiza que el mensaje que Abraham recibió fue de hecho de Dios y fue profético. Otra tradición del Targum, como el Targum de Jonatán, es mucho más amplia. Voy a ofrecer solo una pequeña parte de ella aquí, para no extenderme tanto. Después de estas palabras, cuando los reyes se juntaron y se postraron delante de Abraham, y 4 reyes habían sido muertos y 9 ejércitos devueltos, Abraham razonó en su corazón y dijo: ay de mí, porque he recibido la recompensa de mis nombramientos en este mundo, y no tengo parte en el mundo venidero. En esta versión targúmica, varias líneas preceden a la traducción real de Génesis capítulo 15, versículo 1, y colocan el pasaje bíblico asegurando a Abraham que su propio hijo será su heredero, en lo que el targumista entiende como el contexto apropiado.
Incluso este breve ejemplo ilustra que la actividad exegética del Targum es similar a la del Midrash, pero su modo es significativamente diferente ya que está confinado dentro del contexto de la traducción. Pues bien, ¿cuál es la importancia de saber sobre los Targumes? Les daré por lo menos 3 razones. Los Targumes son pruebas documentales del carácter del texto hebreo que se traducía. Los Targumes tienen cierto valor en el estudio textual del Antiguo Testamento. Ellos también son importantes porque con frecuencia revelan cuáles pasajes del Antiguo Testamento eran considerados por los judíos como profecías mesiánicas, ya que los Targumes no solo consisten de traducciones, sino también de paráfrasis y comentarios. En esta forma, los Targumes revelan cómo interpretaban los judíos hace 15 o más siglos ciertos textos que no pueden ser entendidos fácilmente por el texto hebreo existente. ¿Le gustó de lo que compartí? Entonces, deja un le gusta, suscríbete al canal, comparte ese video en sus redes sociales y deja un comentario. Muchas gracias y hasta el próximo video. Chao.